Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Arrancamos la conexión macro, esto es Trading Pro Televisión. Vamos a hablar hoy del dólar y de si realmente hay una alternativa, ¿no?, al sistema euro-dólar, porque parece que hay cierta preocupación. De hecho, en las últimas semanas se lo han preguntado al propio Jerome Powell y a Janet Yellen. Ahora veremos cómo contestaba la secretaria del Tesoro, pero parece que la cumbre de los BRICS, ¿no?, y esa posible divisa respaldada en activos reales está generando pues mucho debate, están escribiendo ríos de tinta y quizá podamos ver el fin, no digo ahora, pero sí en el medio largo plazo, del sistema euro-dólar, que claramente es el sistema que manda a día de hoy, ¿no? No solo el dólar, sino los eurodólares, pues todos estos dólares que hay fuera de Estados Unidos, fuera de la legislación de la propia Reserva Federal y que son el centro de la financiación global, ¿no? Todo esto evidentemente genera una economía de red que es muy complicada de tumbar, ¿no?, de un día para otro, de un año para otro, de una década para otra, pero quizás se están poniendo los primeros pasos, los primeros ladrillos para acabar con ese sistema. El hecho de que se haya utilizado como arma de guerra quizá en todo el conflicto de Ucrania con Rusia haya sido el último de los pasos. Vamos a analizarlo todo en este análisis, este pequeño vídeo que vamos a hacer, pero antes de todo quiero que veáis lo que pasó cuando le preguntaban a la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre todo esto, sobre si realmente había una alternativa al dólar y si estaba en peligro, ¿no?, la hegemonía del billete de dólar como reserva del mundo. Vamos a escuchar a Janet Yellen. Thank you. Colby Smith with the FT. You've described calls for widespread tariffs as deeply misguided, and the IMF today has warned that such policies will dent global growth. Can you elaborate more on the near-term economic impact of these policies and over a longer time horizon? How concerned are you about the potential impact of the dollar's status as the world's reserve currency? Let's see. The dollar's status as the world. The dollar's status as the world. Bueno, se cae justo el letrero del Tesoro cuando le pregunten por eso. Ahí veis si es el destino, si no lo es. Muchos nervios, desde luego, pero qué casualidad, ¿eh? Brutal la casualidad para que justo se caiga el letrero cuando le preguntan por la hegemonía del dólar y justo en mitad de la cumbre en Kazán, ¿no?, que ha recibido Rusia, la cumbre de los BRICS, con más de 36 participantes. Tremendo el destino a veces, bueno, que nos quiere hacer reír, en este caso como tono humorístico, pero vamos a ver ahora un poco más, ya fuera de este pequeño detalle, ¿no?, que más allá de la curiosidad, pues bueno, pues ahí está, pero vamos a empezar a narrar un poco lo que de verdad está pasando, ¿no? Y sí, hay algo de miga en la desdolarización o el cambio de sistema, como decía Zoltán Pozsar, el famoso Bretton Woods 3. Vamos a empezar con las primeras imágenes y vamos a dar una vuelta, ¿no?, por el globo, a ver si hay alguna alternativa. Muchos quieren, yo sigo diciendo que el dólar es la camisa menos sucia del armario, sigue siendo el rey, pero desde luego hay cosas que están haciendo mal. Vamos a poner la primera imagen en grande, esta que tenéis, la deuda de Estados Unidos, 35 trillones ya por encima, pero sobre todo lo llamativo no es tanto ver en términos nominales la deuda, sino ver que, sobre todo desde el COVID, está creciendo por encima del PIB nominal. Se está gastando más de lo que se ingresa. Esto en cualquier hogar sería una auténtica atrocidad, pues una decisión financiera terrible que llevaría tarde o temprano al default o a la quiebra, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos, a ser emisor de su propia divisa, a tener soberanía monetaria, de momento se mantiene. Pero claro, fijaos como previo a la pandemia sí habíamos mantenido cierta correlación entre PIB nominal y bueno, en este caso deuda, ¿no? Deuda es igual a liquidez, liquidez es igual a deuda, es decir, dinero frente al PIB. Yo creo que esto es lo más sensato, ¿no? Que realmente el dinero crezca en proporción a lo que crece el PIB, es decir, a lo que crecen los bienes y servicios de una economía, para tratar de evitar tensiones inflacionistas o deflacionistas, ¿no? Pero claro, hemos entrado en una dinámica muy peligrosa. Dinámica, desde mi punto de vista, que más allá del ruido de corto plazo se tiene que traducir en inflación sí o sí, ¿no? Bueno, y esto es peligroso porque realmente Estados Unidos empieza a crecer en base a deuda. Esto es lo que lleva haciendo Japón durante mucho tiempo, ya lo hemos analizado aquí varias veces en Más que Mercados, la famosa japonización. Y claro, sería la primera de los banderas rojas, ¿no?, que puede estar generando ahora mismo esa espiral de deuda en la que ha entrado, ¿verdad?, Estados Unidos.
y la que va a ser muy complicada de salir. ¿Por qué? Porque los políticos de corbata roja y de corbata azul, ambos se han hecho adictos a la deuda, ¿no? Se genera mucho clientelismo y una vez se entra en esa dinámica es muy difícil de salir. De hecho, no hay más que ver los programas de Kamala Harris o Donald Trump de cara a los próximos 4 o 8 años, como, bueno, ambos apuestan claramente por el aumento, ¿no?, del gasto público, bueno, el aumento de la deuda, Kamala Harris a través del aumento del gasto público y Donald Trump a través del mantenimiento del gasto público, pero con recorte de impuestos, ¿no? En todo caso, más déficit y más deuda, por tanto, a una pendiente que sí tiene que ser positiva siempre, pero quizá no tan positiva, no tan fuerte como está siendo, ¿no? Bueno, evidentemente a mayor deuda, pues menor desconfianza, ¿no?, que puede tener el dólar y se puede erosionar, al fin y al cabo, ese uso de la divisa como reserva, ¿no?, como atesoramiento. Vamos con la siguiente de las imágenes. Insisto, vamos a ver banderas rojas que pueden, insisto, facilitar un cambio de sistema, aunque yo soy bastante escéptico, ya lo adelanto, lo hago spoiler. Esta es tremenda esta imagen, ¿eh? También vamos a ponerlo en grande, fijaos la productividad, creo que es muy importante. Como en Estados Unidos los salarios, ya hay una diferencia brutal entre los salarios y la productividad. Y esto, la verdad es que empezó esa brecha en el 71, cuando se puso fin al patrón oro-dólar, pero es que cada vez se agranda más. Como siempre digo, ahora mismo la única forma realmente de mantener casi el poder adquisitivo a día de hoy es ser propietario, es ser inversor. Es muy complicado enriquecerse vía salarios porque están muy estancados. Los salarios reales, hablo, descontando la inflación. Tenemos cierto crecimiento en los últimos 30 años, pero muy poco, ¿no? Y este es el problema, que a día de hoy, por eso muchos jóvenes ven cada vez más complicado, ¿no?, llegar a fin de mes o sostener un nivel de vida similar como el de sus padres, de poder acceder a una vivienda, poder tener 2 o 3 hijos, poder tener un coche en propiedad, irse de vacaciones, un perro, etcétera, etcétera. Una vida pues más tradicional, como siempre se ha visto, a día de hoy parece impensable, ¿no? Sobre todo si esto gente más joven, ¿no? Y esto es porque, repito, esta gráfica lo explica mucho, ¿no? Y en parte viene también por esa espiral de deuda después del fin del patrón oro, en la que ha estado Estados Unidos con especial ponderación en los últimos 5 años. Es que el COVID ha cambiado mucho, o sea, hubo dos momentos muy importantes, 3 momentos muy importantes. El fin del patrón oro, esto lo hemos comentado, año 2008, gran crisis financiera y puesta en marcha de los QE, y segundo, la pandemia cuando se juntaron políticas expansivas monetarias y fiscales, ¿no? Ese helicóptero financiero o regalo de cheques por parte del gobierno, ¿verdad? Que directamente ese canal de impresión de dinero realmente lo hacía el propio gobierno, no el Banco Central, ¿no? El Banco Central imprimía dinero y lo mandaba evidentemente a los buzones, ¿no?, de las familias o a las cuentas bancarias de las familias. Tremendo, ¿no? Y todo esto está generando pues esa brecha que está generando malestar social. Luego vamos a ver en la última de las gráficas cómo cada vez está ampliando la desigualdad, ¿no? Es decir, el 1% más rico de la sociedad cada vez tiene más dinero que el resto de la población, se abren esas brechas, y en parte es por esto, porque realmente a día de hoy son los inversores los que son propietarios de activos, hablamos activos financieros y también, por supuesto, activos reales, sobre todo vivienda, los que se están beneficiando de toda esta inflación de activos que al final genera la deuda. Bien, y claro, los que empiezan ahora a jugar el juego, ¿verdad?, que no tienen salarios crecientes y llegan tarde ya a los activos que para ellos son muy caros, no pueden acceder a la vivienda y ven siempre la bolsa muy cara. Es verdad que yo siempre digo que es mejor entrar al partido en 1080 que no entrar. Siempre decimos que el coste no está invertido, es enorme, no todo es la vivienda, se puede, insisto, generar carteras de inversión diversificadas también con activos reales y financieros, aunque tengas poco dinero, ahorrando aunque sea $100, 100 euros al mes o 50, lo que cada uno pueda, pero es importante empezar a jugar el partido para unirte a ese porcentaje de la sociedad que se ve beneficiar de la inflación de activos y no estancarse con unos salarios que va a ser muy complicado que crezcan porque el propio crecimiento está totalmente estancado, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos en un ciclo de crecimiento real, pero tampoco nada de otro mundo, y también muy impulsado por la propia deuda, es decir, también en un entorno de inflación de activos brutal. Es tremendo, ¿no? Y esto, insisto, todo esto es generado por esa espiral de deuda que poco a poco va erosionando desde mi punto de vista pues la confianza en dólar, que es un sistema injusto, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Vamos con la siguiente diapositiva, vamos con la tercera de esta conexión macro. Vamos a seguir poniendo un poco en pruebas al dólar, ¿no? También aquí vais a ver la asignación de capital, ¿no? Realmente cuando se endeuda, aumenta el gasto público, el que asigna el capital es el propio sector, el gobierno, el sector público, los burócratas o Washington, ¿no? Y no es el sector privado. Y acá pasando cosas como esta, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Es tremendo, ¿no? No es un buen síntoma, ¿no?
que, fijaros, ahí en rojo, abajo del todo, se ve muy pequeñito, es lo que el crecimiento de los físicos frente a los administrativos, ¿no? En amarillo, sobre todo administrativos públicos, ¿no? Trabajo, entre comillas, no quiero meterme en charcos, pero sí lo es, de poco valor añadido, muchas veces puestos a dedo por los gobiernos, ¿verdad? Que van metiendo, ¿no? Ese clientelismo, esas redes clientelares, en muchos casos para generar votos cautivos. Y es tremendo, ¿no? Porque antes crecían, o sea, que los administrativos, bueno, pues con la burocracia es normal que pues vayan aumentando, pero que trabajos, es un ejemplo, ¿no? Físicos, trabajos de tanto valor añadido, ¿no? Pues crezcan tan poco, y esto es porque realmente el capital lo asigna el sector público. Cuando hay un apalancamiento público, hay desapalancamiento privado y viceversa, ¿no? Hemos entrado en una espiral donde el gasto público va subiendo, sobre todo en el año 2008, y se desapalanca el sector privado, sí, y el problema es que ¿quién asigna el capital? Los gobiernos. ¿Y cómo asignan los gobiernos el capital? Pues siempre con intereses propios, ¿no? Esto no hay que ser un versado en economía para entenderlo. Los gobiernos tienen sus intereses y utilizan el gasto público para favorecer esos intereses, y en muchos casos compran votos. Sé que esto es corrupto, sé que esto es ilegal, pero bueno, está aprobado, siempre se hace de forma indirecta, no directa, evidentemente, y acaban pasando cosas como esta, ¿no? Esto lleva, pues, evidentemente a una sociedad, pues, cada vez menos productiva. Por eso cada vez se crece menos, ¿no? Y esto es un hecho, ¿no? Si tú ves los niveles de crecimiento y los de deuda, el de crecimiento tiene una pendiente bajista, máximos decrecientes, mientras el de deuda una pendiente alcista, mínimos crecientes. Llevan direcciones opuestas, correlación negativa entre ambos, a mayor deuda, menos crecimiento, y en parte también porque la asignación de capital por parte del gobierno es ineficiente, ¿no? Aunque tengamos buenas intenciones, es ineficiente. Ya lo analizaba Mises, ¿no? Von Mises con la imposibilidad del socialismo económico, ¿no? No tienen información suficiente para poder asignar el capital de forma correcta, básicamente, o frente a miles de empresarios o miles de agentes en el sector privado compitiendo entre sí, que van a al final asignar mejor, ¿verdad?, el capital, y es el problema, ¿no? Acaba pagando pues cosas como esta, y por lo tanto deriva en una economía cada vez menos productiva, donde, insisto, lo importante acaba siendo pues la tenencia de activos, que es lo que genera brechas sociales. Vamos con la siguiente diapositiva, seguimos avanzando, vamos a meter ya la segunda marcha, ¿no?, a este análisis. Fijaos, ahí lo ponemos en pantalla, y como siempre vamos a ponerlo en grande para que veáis esta alerta que está mandando el mercado a día de hoy. Alerta tremenda que tenemos que escuchar. El mercado hay que escucharle, y fijaros, tenemos el oro, el dólar y el dólar inverso, pero esta correlación el oro, dólar y los rendimientos de los bonos. En otras palabras, está subiendo el oro, está subiendo el dólar, y a la vez también están subiendo los rendimientos de los bonos. Esto yo no lo he visto en mi vida. No lo he visto nunca como inversor, y ni se ha visto nunca en los últimos 50 años. Es una señal que nos está mandando el mercado, creo que clara. ¿Qué señal es? Desde mi punto de vista, que vamos a entrar en una década inflacionaria similar a la de los 70. Esto es, por cierto, lo que Ray Dalio o el propio Stanley Druckenmiller están diciendo. Y es lo que el mercado del oro tradicionalmente guarda una correlación inversa con el dólar, y una correlación inversa sobre todo con los rendimientos reales. Bien, cuando sube el dólar, cae el oro. Cuando suben los rendimientos reales, cae el oro. Sin embargo, está viendo una correlación positiva. Y eso es porque el oro, el metal, nos está mandando una señal de alerta, señal de refugio, si lo queréis, que hay que escuchar, ¿no? Y un poco esto lo que estamos diciendo, que se está perdiendo, ¿no?, la confianza del dólar, y que, desde mi punto de vista, toda la oferta de deuda que va a salir en los próximos años no va a poder ser absorbida por la demanda de deuda, demanda de liquidez o demanda de deuda, y por lo tanto se va a traducir bien en inflación, si hay monetización de deuda, o bien en subida de tipos de interés. Sí, bueno, se tiene que, evidentemente, equilibrar el precio entre oferta y demanda, siempre se ajusta vía precio, en este caso tipos de interés, ¿no? Desde mi punto de vista va a haber mucha monetización, ahí va a entrar evidentemente la Fed como gran agente, y esto sigue poniendo ladrillos en esa desdolarización, si queréis, en esa pérdida de confianza, que, repito, no es una cosa de corto plazo. Mucha gente dice, bueno, es que lo vas a ver en 5 o 10 años. No, a ver, la economía de red, una economía de red es muy complicada, o sea, es muy progresivo que se vaya, pues cambiando por otra,
y sobre todo que tiene que hacer una alternativa. Se está hablando mucho de esa divisa de los BRICS, una divisa respaldada, colateralizada en activos reales, pero claro, hasta que eso llegue a buen puerto, pues pueden quedar lustros. Por lo tanto, cuidado, empecemos a teorizar, está bien, pero sepamos que esto es una cosa de muy largo plazo. Pero como economistas tenemos que empezar a plantear un poco todos estos escenarios que además a los que somos teóricos y nos gusta mucho la economía, pues es apasionante, evidentemente, ¿no? Bueno, señal del oro, tenemos que evidentemente hacer mucho caso. Vamos a la siguiente de las imágenes y vamos a ver ahora un poco cómo el propio bono, que es un pasivo del propio gobierno, ya no es un activo de ahorro. Yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo. El hecho de que haya más deuda, ¿qué implica? Pues tipos de interés cada vez más bajos, ¿no? Porque si no el coste financiero del gobierno sería brutal, no se podría pagar y llegaríamos a una situación de quiebra. Fijaos, ponlo en grande para que lo veáis, vais a ver evidentemente cómo a mayor deuda, menores tipos de interés. Ahí lo he marcado en amarillo para que lo veáis, abajo tenéis los déficits, ¿verdad? Que tenemos, como cada vez son más, cada vez son mayores los déficits, lo hemos comentado siempre, están haciendo adictos los políticos a el gasto y por lo tanto necesitamos, exige el gobierno tipos de interés cada vez más bajos. Los QE en parte vienen a controlar esto, ¿no? Bueno, pues ahí lo veis. ¿Qué pasa? Claro, que si tenemos tipos de interés bajos, lo que es lo mismo es que el tipos de interés incluso reales negativos, es que el propio bono ni siquiera cubre al inversor el poder adquisitivo. La inflación es mayor que el tipo de interés que te ofrecen, por lo tanto yo ya no lo llamo un activo de ahorro, sino un activo de desahorro. Y eso sí que es un problemón para el bono, porque ¿quién va a comprar? Pues un bono que sí es un activo libre de riesgo, pero que no te genera rentabilidad, frente, por ejemplo, a otros activos que sí te están generando rentabilidad. Hablo, por ejemplo, de bonos corporativos, el propio oro, que por lo menos sí te cubre de la inflación en términos reales, o evidentemente, si tienes una escala temporal de largo plazo, la bolsa, ¿no? Claro, los bonos ya a nivel de colateral para el sector financiero sí tienen sentido, evidentemente, como activo libre de riesgo. De hecho, regulatoriamente se está favoreciendo mucho a que los bancos compran gobierno, porque creo que desde el propio Tesoro se sabe que es un producto que puede perder demanda a corto y medio plazo, sobre todo si no son capaces de generar interés, y no van a poder generar interés, no van a ofrecer un interés si cada vez tienen más deuda, porque si no, insisto, el coste financiero del Tesoro, del gobierno, va a ser brutal, ¿no? Así que cuidado, porque aquí se está metiendo en un agujero del que es difícil salir, ¿no? Bueno, activos de desahorro, los bonos, pues yo digo que la renta fija está llegando a un abismo, ¿verdad? A un precipicio muy duro. Vamos ya con la última de las imágenes, con esto cerramos la conexión macro y doy ya mi pequeña conclusión de todo esto, pero vamos a poner ya en pantalla la última de todas. Bueno, en pantalla vamos a verlo en grande para que lo veáis bien y fijaros, la última de las conclusiones es lo que comentamos al principio, esta diferencia entre el 1% más rico de la sociedad y el resto de la sociedad, cómo se va abriendo la brecha, sobre todo en este siglo y sobre todo desde el año 2008 es cuando más ha sucedido con los QE. Los QE son unas políticas que sobre todo generan inflación de activos, por lo tanto favorecen a los tenedores frente a los no tenedores. Mucha parte de la sociedad pues no puede o no sabe generar estrategias de inversión o no es consciente, no tiene educación financiera y por lo tanto se está quedando rezagada, porque como digo, los salarios, lo hemos visto antes, no están creciendo, mientras sí lo hacen los activos. E insisto, abre esa brecha, lo estamos viendo en pantalla perfectamente, de los que sí tienen a los que no tienen. Y esto es un problema porque esto genera problemas sociales, genera descontento. Bueno, no quiero pensar si realmente puede llegar a revueltas o incluso guerras, ¿no? Que es como ha acabado todo ese tipo de crisis de deuda, ¿no? Esto lo explica muy bien Ray Dalio en su libro, cómo hay ciclos de deuda de corto plazo y ciclos de deuda de largo plazo. Los ciclos de deuda de largo plazo, cuando rompe todo el sistema, es como solemos ver fuertes guerras civiles o mundiales, esperemos que no, evidentemente, o resets importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto estira el chicle Estados Unidos con todo este sistema, pero evidentemente están dando pasos en la dirección contraria, desde mi punto de vista, con esta espiral de deuda que, insisto, no van a salir porque a corto plazo no se ven los riesgos. El problema de los políticos es que piensan en el corto plazo y el hecho de endeudarse mucho tiene segundas derivadas, pero no primeras derivadas, o no son tan visibles, ¿no? Entonces realmente pues van a seguir en la dirección equivocada mientras la sociedad además no es muy consciente. Por eso de aquí queremos poner un grito en el cielo. Dicho esto, el problema que le veo yo no es que el dólar esté haciendo las cosas bien, sino que no tiene alternativa. Porque para quitar un monopolio, que es el dólar, tiene que haber un proyecto mejor, ¿no? Un monopolio no se tumba con un proyecto peor, ¿no? Es decir, para que Google
quitar a Google tiene que dar un buscador mejor, por ejemplo, lo que pone el ChatGPT, ¿no? Pero hasta entonces ha dominado Google. Por lo mismo con el dólar. ¿Y qué pasa? Que el yuan, el rublo, quizás esta no lo son. Quizás una nueva divisa de economías libres, que tengan libertad de capitales, no haya control de precios y que respaldan activos reales, pueda serlo. Pero claro, para eso quedan tantos pasos por dar por parte de los BRICS que estamos viendo en muy largo plazo. Y el dólar, a pesar de que está haciendo todas estas cosas mal que acabamos de ver, pues sigue siendo, como digo, la camisa menos sucia del armario. Por eso seguimos apostando al dólar. Yo siempre digo que, por ejemplo, contra el euro es una divisa mucho más fuerte, pues no tiene esa fragmentación interna, así que por fortuna o por desgracia seguiremos viendo la hegemonía del dólar, aunque, insisto, el destino le quería dar un susto a Janet Yellen cuando le preguntaban por esa hegemonía y justo se caía el cartel, ¿verdad?, del Tesoro. Bueno, ahí queda como anécdota. Lo leemos en los comentarios, por supuesto, cualquier cosilla, y estamos, como siempre, en tradingpro.app. Nos podéis leer a todos los días con la actualidad financiera y económica. No me queda más que despedirme y mandaros un fuertísimo abrazo, amigos. Chao. Atención, últimas noticias. Grandes noticias. La bolsa de Wall Street supera sus máximos históricos. ¿Te perdiste la subida histórica del SP500? ¿No invertiste en las empresas de inteligencia artificial cuando podías? ¿No te enteraste de la crisis de Grifols a tiempo? Eso es que no te estás enterando de lo que pasa en los mercados. Ahora puedes enterarte gratis en la mayor comunidad gratuita de traders en español. Únete a nuestro Telegram y entérate de todo antes de que sea demasiado tarde. Chat con traders reales. Noticias. Métricas y análisis. Escenarios financieros diarios. Una gran comunidad de trading en español. Telegram privado de Trading Pro abajo en la descripción. Es el momento de enterarte de lo que pasa